Anto Ventura. ¿Consideras que la actual crisis global, producto de la pandemia, permitirá acelerar las regulaciones mundiales sobre la globalización y mejorar la cooperación internacional? Tengo unas ganas tan grandes de decirte que sí. Y no estoy seguro. Era lo que yo esperaba, era lo que yo esperaría. Mira, hay un cuento de uno de mis escritores fetiche de toda la vida, que es Theodore Sturgeon, y que está un poco olvidado ahora, un cuento de ciencia ficción, en el cual, bueno, un hermano que es general cree que su hermano científico está trabajando con unos aliens que están amenazando a la Tierra. Y cuando va a hablar con su hermano se entera de que los aliens no existen, que su hermano ha inventado una forma, no me acuerdo si era con pequeñas naves espaciales o simple y sencillamente con ondas de radio, de fingir una invasión a la Tierra por parte de unos malvadísimos aliens con capacidades armamentísticas fabulosas, y lo que había logrado era que todo el planeta se uniera en defensa precisamente de todos nosotros ante la amenaza alien. Al final del cuento, el hermano se da cuenta de que el general había ordenado que mataran a su hermano cuando salieran de esa reunión, y entonces se intercambian la bata de laboratorio y la guerrera del general, el general para que lo maten a él porque si no se destruiría la ilusión. Y lo que ha logrado con esta aparente invasión alien es precisamente unificar al mundo. Pues eso es la ciencia ficción y es muy bonita, pero no parece estar pasando eso. Lo que hemos visto es, por ejemplo, la terrible desigualdad en cuanto a las vacunas, que por otro lado es razonable. Es decir, nos parece muy mal. Estados Unidos se apoderó de la mayor cantidad de vacunas que pudo para vacunar a toda su población y ya luego vamos nosotros. Sí. Y sí, sería bonito que fueran más solidarios y demás, pero si estuviéramos nosotros y dijéramos primero va tu familia y luego todo el resto del barrio, o primero el barrio y luego tu familia, lo más probable es que dijéramos nuestra familia. Es un rasgo humano de tribalismo que conservamos y que evidentemente surge en momentos de crisis. No lo justifico, pero creo que es entendible por qué se haya actuado así. Del otro lado, estoy orgullosísimo yo de que la Unión Europea ha sido la única potencia económica que ha pensado en los países pobres con la iniciativa COVAX, que insuficiente o todo, merece un aplauso y un reconocimiento por parte de todos nosotros. La pandemia además ocurre en mal momento porque vivimos un renacimiento de los nativismos, de los nacionalismos más burdos, más palurdos, más simplones, de la maldita política de identidades que se inventan algunos que se creen de izquierda y que la derecha la retoma para volver a las políticas de discriminación y de odios étnicos y de confrontación con aquellos que ven como diferentes, que se desborda hasta lo que estamos viendo en las campañas de Vox en España, que es absolutamente despreciable, lamentable, triste y enfurecedor, que están atacando a los inmigrantes, pero sobre todo a los jóvenes, sobre todo a los menores no acompañados que cruzan el estrecho, y los están convirtiendo en los villanos, en el mal al que hay que atacar para el bien del pueblo español con E mayúscula, como si por aquí no hubieran pasado godos, fenicios, griegos, romanos y media humanidad, por favor. Esa pureza étnica en España es de los lugares donde menos razón tiene que ser, por lo menos de Europa. Entonces, la pandemia ocurre en este momento en donde resurgen estos nacionalismos, donde tienes a un Víctor Orbán, a un Lukashenko y a un Salvini y a un Abascal de Vox y a un Donald Trump. Y entonces muchos lo que han hecho es encontrar una oportunidad para enconcharse más en sus nativismos, en sus nacionalismos, en sus creencias absurdas de purezas étnicas, que me hace dudar que realmente sirva de algo. Ojalá y no se nos olvide la pandemia. Ojalá y no se nos olvide que estamos todos en el mismo barco por primera vez en muchísimos años en realidad,
porque además sabemos lo que está pasando. Cuando el mundo fue sometido a algo similar en la peste negra, el siglo XIV, el problema es que nadie sabía a qué se enfrentaba. Y al no saber a qué te enfrentas, pues tú vas eligiendo tus enemigos, te los vas inventando. Donald Trump lo intentó hacer que el enemigo fueran los chinos. Y de hecho motivó ataques racistas contra personas de piel rasgada y cabello negro recto, cabello negro lacio, porque eran los culpables del virus. Que esto no es distinto de cuando se quemaban los judíos por creer que habían envenenado el pozo en el pueblo de Alemania durante la peste negra. Es el buscar chivos expiatorios, y es que siempre los chivos expiatorios son aquellos a los que ya odiabas antes, curiosamente, no son los tuyos ni son tus amiguitos, son aquellas personas a las que ya odiabas y a las que les endilgas la culpa del horror que esté ocurriendo en este momento. Entonces, me queda la esperanza, y ni modo, pues, si no tiene una esperanza no sobrevive. Me queda la esperanza de que la reacción a largo plazo sea más positiva que negativa. Respecto de la globalización, respecto de la cooperación internacional y sobre todo de la creación de instancias de decisión que trasciendan lo nacional, que trasciendan esas visiones. Las naciones son inventos absurdos y son inventos recientes, no han sido la constante de la humanidad a lo largo de toda su historia. Podemos acabar con ella sin que se acabe el mundo. Seguiremos siendo regionalistas, pero siempre pienso, cualquier provincia del mundo, estado, comunidad autónoma, como en el caso de España, etcétera, cualquier subdivisión administrativa de un país tiene en su interior muchas regiones enfrentadas entre ellos. Los pueblos se pelean entre ellos. Es una forma de ejercicio del tribalismo. Y todos los países contienen provincias que se pelean entre ellas. No se llegan a matar, pero tienen enfrentamientos, y el fútbol es un lugar perfecto para expresar esos enfrentamientos entre regiones, entre grupos del mismo país, que no pierden su identidad, que no pierden su cultura, que no se ven obligados a cambiar, pero que sí consiguen ser parte de una unidad mayor sin perder si no quieren, por supuesto, sin perder su valor regional, sus creencias, sus costumbres, sus bailes regionales, sus trapos propios, sus trajes estos que a la gente le gustan tanto, que generalmente son horrorosos, los trajes regionales de todo el mundo, pero bueno, y generalmente son también del siglo XIX. Entonces no veo por qué no puedan existir federaciones de naciones que tampoco diluyan eso que tal. La gente quiere conservar su cultura y su identidad, como si su cultura y su identidad valieran para algo. Es más sabroso ser humano. Pero yo no veo por qué no se puedan ir diluyendo a las naciones, y espero, sinceramente espero, que para eso sirva la pandemia. Pero hasta ahora no ha servido de otro modo. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.